Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo me les va? De antemano les pido disculpas porque el día de ayer no pude hacer la tutoría, pero les voy a dejar la grabación para que por favor la repasen y el tema que vamos a trabajar o el tema que hoy corresponde para el desarrollo en nuestro caso corresponde a la parte de multiplicadores de Lagrange. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta? Vamos a tener una función z igual a f de x, ¿listo? La cual lo que va o lo que nos va a ayudar a mirar corresponde a una función de varias variables como las que hemos estado trabajando. ¿Qué es en particular o qué es lo que vamos a tener nosotros con respecto a los multiplicadores de Lagrange? Básicamente es encontrar o vamos a encontrar un máximo o un mínimo en una región determinada, o sea, no sobre todo el espacio de la función, sino una región determinada. A esa región, que es, por ejemplo, como esta era la que tenemos aquí, perdón, un momento, como la región que tenemos aquí, ¿listo? Que se llama una restricción. La restricción en realidad va a corresponder a una función por la cual nosotros o en la cual vamos a determinar nosotros un punto o ese punto que debería estar dado allí. Bien, entonces, como les decía, este método de los multiplicadores de Lagrange lo que van a hacer o lo que vamos a tener es que lo utilizamos para resolver problemas que son de optimización restringida. Y pues lo que hacemos como tal es usar, como les decía, estas dos cosas. Una, la función que nosotros hemos trabajado de varias variables, en este caso z igual a f de xy, y nuestra restricción, pero esto con una condición. Depende de tanto de x como de y, pero la debemos igualar a 0. Bien, entonces voy a explicarles un poco cómo es el método y vamos a ir encontrando entonces cómo resolverlo. Bueno, bien. Bien, entonces, si tenemos nosotros entonces en cuenta la función z igual a f de x, y y nuestra restricción que sería g de x, y igual a 0, el punto crítico que vamos a encontrar se da a través de una función que se llama la función de Lagrange. Bien, la función de Lagrange para nuestro caso, vamos a llamar L, va a depender de x, va a depender de y va a depender de lambda. Y esto es lo que hay de diferente. Entonces, ¿cómo va a estar trabajada en su caso? La función va a estar dada o como f de x, y más lambda multiplicado por la función g de x, y. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta para desarrollarlo? Básicamente que para poder hallar los valores extremos de esa función, entonces vamos a tener nosotros que vamos a sacar la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a x, es decir, f de x, x, y, más g, eh, perdón, lambda por la derivada parcial con respecto a x, y eso igualado a 0.
Ahora, lo otro que vamos a hallar, o lo segundo que tenemos que hallar, corresponde a la derivada parcial con respecto a y, listo, es decir, f de y más lambda por g de y esto también lo igualamos a cero. Y por último, vamos a hallar la derivada parcial de L con respecto a lambda. Y la derivada parcial de L con respecto a lambda es g de x, y esto también lo igualamos a cero. Cuando tenemos eso, lo que hacemos con estas tres ecuaciones, vamos a llamar a esta 1, a esta 2 y a esta 3. Lo que vamos a hacer es hallar la solución del sistema de ecuaciones. En función entonces de x, y lambda. Y con eso podemos encontrar nosotros entonces nuestro caso. ¿Qué va a pasar para nuestro caso? Entonces, resulta y pasa que cuando nosotros resolvemos este grupo de soluciones o este grupo de ecuaciones, estas tres ecuaciones que tenemos nosotros, lo que va a suceder es que vamos a poder tener varios casos para su desarrollo. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener, bueno, vamos a tratar de ir entendiéndolo a partir de los casos. Entonces, el primer caso, el caso lo vamos a llamar caso de dos variables. Listo. Y vamos a tener el caso de tres o más variables. Entonces, para podernos centrar nosotros en nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es que vamos a usar o vamos a tener en cuenta nosotros lo que vimos, o bueno, algo que ya vimos en las clases anteriores que tiene que ver con las matrices genesianas. Entonces, vamos a resolver un ejercicio y a partir de ese ejercicio vamos a ir solucionando entonces nuestras preguntas. Entonces, el primer ejercicio que se va a resolver corresponde a hallar los extremos de la función f de x, y igual a x más 2y con la condición de x cuadrado más y cuadrado igual a 5. Es decir, que estamos mirando esta función x, y, z en un círculo. Entonces, como les dije, hay que mirar por qué esta función, bueno, esta función sería nuestra función f de x, esta sería nuestra función g de x, pero recuerden que tenemos que dejarla igualada a 0. Es decir, que esto lo vamos a cambiar un poquito para que nos quede la segunda función que vamos a tener en cuenta. Bien, listo. Entonces, miremos qué sucede. En realidad, lo que debemos hacer primero es hallar nosotros la función de Lagrangiano de x, y ya como dijimos, tiene que ver con, o para este caso, la función f de x, y más lambda
por la función g de x, y. Bien. Si nos fijamos entonces, según lo que nosotros determinamos ahorita, tendremos que hallar la derivada de L con respecto a X, tendremos que hallar la derivada de L con respecto a Y la derivada de L con respecto a lambda. Entonces, lo primero que habría que hacer es construir la función L. La función L entonces sería X más 2Y, entonces esa sería más lambda, listo, de nuestra función que nos quedó al haber igualado a 0. Es decir, x cuadrado más y cuadrado menos 5. Listo. Bien, teniendo en cuenta que esta es la función del lagrangiano, x, y, entonces lo siguiente que haríamos será hallar las tres derivadas parciales que necesitamos. Es decir, la derivada de L con respecto a X. Si yo la encuentro, entonces sería 1 más la derivada de 2y sería 0, la derivada de lambda x cuadrado más y cuadrado menos 5. Entonces, si yo multiplico, bueno, para que nos quede más fácil, voy a multiplicar esto, más lambda x cuadrado, más lambda y cuadrado, menos 5 lambda. Entonces, el otro término que tiene x es este, entonces nos quedaría 2 lambda x. ¿Listo? Y esto lo debo igualar a 0. Bien, ahora, la derivada de L con respecto a Y, entonces ahora tomamos la misma función. Esto nos quedaría 2 más 2 lambda y no tendríamos nada más. Y por último tendremos que hallar entonces la derivada de L con respecto a lambda. Si yo hago esa derivada con respecto a lambda, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 5. Entonces también hay que igualarlo a 0 e igualarlo a 0. ¿Qué tenemos entonces en nuestro caso? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Bien, entonces lo que tendremos que hacer es tratar de resolver para hallar la función. Entonces, miremos qué podríamos hacer. Por ejemplo, en este caso, tendríamos nosotros que 2 lambda x es igual a menos 1, o sea que 2 lambda es igual a menos 1 sobre x. Bien, si yo miro aquí también hay un 2 lambda, entonces 2 listo. De aquí tendríamos nosotros 2 lambda y igual a 2, es decir que 2 lambda es igual a 2 sobre y. Si yo me fijo, este lambda que tengo aquí, y este 2 lambda son los mismos. Entonces, como son los mismos, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Es decir, yo podría decir que menos 1 sobre x debe ser igual
Esto es menos 2 sobre y. Si yo miro aquí, pues para nuestro caso, tengo en cuenta que perdón, y es igual a 2x. Si eso es así, yo puedo coger esto y reemplazarlo en la otra ecuación que tenemos aquí para poder hallar pues en función de una sola variable. Entonces si yo reemplazo y por 2x, entonces esto nos quedaría x cuadrado más 2x al cuadrado menos 5 igual a 0. Es decir, 5 5x cuadrado igual a 5, con lo que x al cuadrado es igual a 5 sobre 5 igual a 1. Listo. Y tendríamos entonces que x puede ser igual a más o a menos 1. Y ahorita miramos cuál de las dos nos sirve. Bien, si yo tengo claro eso, entonces vamos a tener nosotros que, perdón, que y puede ser igual a 2, perdón, 2 por más o menos 1. Es decir, que y puede tomar el valor de 2 o el valor de menos 2. Vamos a dejarlo así más bien para que no nos confundamos. Bien. Teniendo en cuenta las condiciones que nos dan, entonces yo puedo tener o puedo mirar, para mi caso, el caso en el que, o sea, podría tener, bueno, en realidad, tres casos. Bueno, entonces tengo que x, tengo dos puntos. Un punto que sería 1, si x es 1, y es 2, y el otro punto que es menos 1, entonces y sería menos 2. Bien, si eso es así, entonces ¿qué le pasa a lambda? Si yo hago a lambda igual a, si yo hago a, teniendo en cuenta 2 lambda igual a menos 1 sobre x, y reemplazando, entonces tengo también dos posibilidades. Una, que lambda sea igual a menos un medio cuando x es 1 y y es 2, o lambda igual a un medio cuando x es menos 1 y y es menos 2. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer allí? Pues comprobar a partir de lo que ya sabemos nosotros, de encontrar las derivadas para determinar en ese punto si son o no son máximos o mínimos o un punto de silla de montar. Entonces, como ya lo habíamos visto, ¿qué tendremos que hallar? F de XX, F de YY y F de XY. ¿Listo? Para nuestro caso, ya habíamos hallado, bueno, en nuestro caso, ya habíamos hallado la primera derivada de la función. Bueno, entonces en este caso, para que no nos confundamos, vamos a tener en cuenta que, pues, como estamos haciendo con respecto al lagrangiano, pues hay que hacer estas derivadas. L de XX, L de YY y L de XY.
Bien, recordando entonces que teniendo en cuenta que la derivada es 1 más 2 lambda x, si yo derivo nuevamente con respecto a x, esto me da igual a 2 lambda. Si yo derivo ahora esta función que nos había dado antes, con respecto a y, entonces esa nos estaría dando también 2 lambda, y esta, pues la derivada con respecto a x nos estaba dando 1 más 2 lambda x, luego la derivada con respecto a y nos daría 0, porque no tiene ninguna variable y. ¿Listo? Y allí pues determinamos nosotros si la función tiene un máximo o un mínimo. Entonces miremos nuevamente. Entonces tendríamos, recordando entonces nosotros que la función era f de x por f de y menos f de xy al cuadrado. Y con ella es que vamos a mirar nosotros qué es lo que sucede con esa función. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, bueno, y teniendo en cuenta también los puntos de los que estamos hablando nosotros, entonces miremos qué pasa cuando yo tengo que esto es 1, 2, menos un medio. Recordando que ese último sería entonces para nuestro caso el lambda. Si yo hago eso, el f de x reemplazando en esta de acá nos daría menos 1. El f de y nos daría 2 lambda, nos daría otra vez menos 1, ¿sí? Y el f de lx, ly, o sea, f de xy, nos estaría dando 0. Bien. Al tener en cuenta esto, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que este valor no nos está indicando pues en sí ningún punto allí. Entonces el otro punto sería menos 1, menos 2, 1 medio. ¿Por qué no nos dice nada? Básicamente porque el criterio de la segunda derivada nos está dando 0. Entonces, pues aquí va a pasar algo similar. Nos va a dar 1, 1 y 0. ¿Qué pasa entonces para estos dos casos? La función no nos dice nada. Como no nos dice nada y como no podemos graficar en este momento la función, lo que vamos a usar es otra herramienta adicional que se llama la matriz hessiana. Listo. Entonces, lo que va a pasar con la matriz hessiana, para nuestro caso, ¿listo? O esa matriz hessiana, la vamos a llamar D en el punto x0, y0, y esa matriz va a estar dada como el x, el lxy, el lyx y el lyy, que es algo similar a lo que ya hemos hecho. Es decir, que en este caso vamos a multiplicar, como es un determinante, nos quedaría lyy
por L de XX menos L de XY por L de YX. Si esto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, si esto es mayor que 0, listo, vamos a tener nosotros que va a depender entonces del LXX. Si es mayor que 0, hay un mínimo, igual que en el otro, y si hay como tal, si tenemos nosotros que L de XY, perdón, LXX aquí, L, perdón, L de XX es menor que 0, será un máximo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta este mismo que ya habíamos hecho, entonces miremos cómo nos quedaría L de XX, L de YY, esto nos daría menos 1, esto nos daría 0, esto nos daría 0, y esto nos estaría dando menos 1. Entonces, para nuestro caso, esto nos daría 1, que sería la multiplicación de estos números, menos la resta de estos, la multiplicación de estos números, menos 0, y eso nos da 1. Como esto es mayor que 0, entonces nos vamos al f de XX. El f de XX nos dio negativo, con lo que nos puede decir que en el punto 1,1, 1,2, perdón, hay un mínimo local. Y si yo miro en el caso, en otro caso, esto nos estaría dando de una forma similar 1, 1, vamos a tener nosotros, esto sería 1, 0, 0, 1 por las derivadas anteriores, con lo que esto me da 1 menos 0, esto es 1 que es mayor que 0. Bien, esto para el segundo caso del menos 1, 1. Entonces, para este caso también vamos a tener nosotros que en menos 1, menos 2 hay un mínimo local. Bueno, entonces, como indicamos, aquí se convierte en un máximo local porque f de XX era negativo, pero aquí es un mínimo local porque f de XX era positivo en ese punto. Entonces, digamos así, teniendo en cuenta entonces nuestro caso, entonces los dos puntos no sirven, es decir, el punto 1, 2 y el punto menos 1, menos 2, siendo uno un máximo local y el otro un mínimo local. Bien. Bueno, vamos a trabajar con otro ejercicio y vamos a mirar entonces cómo
tenerlo en cuenta para la misma. Bien, vamos a tener ahora en cuenta el siguiente ejercicio. Hacerlo en otro color para que nos quede mucho más fácil de entender. Entonces, digamos que vamos a hallar el lápiz. Vamos a decir como segundo que vamos a hallar los valores extremos teniendo en cuenta la función f de x, y igual a xy con la restricción de x más y igual a 1. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que tendríamos que hacer es construir nuestra función lagrangiana o lagrangiana o función de Lagrange, en la cual pues tenemos que L de x, y sería igual entonces a la función f de x, y más lambda por la función g de x, y. Entonces, si eso es así, entonces esto sería xy más lambda, y tener en cuenta que esto lo debemos convertir en x más y menos 1 igual a 0, es decir, x más y menos 1 como nuestra función g de x. Esto sería xy más lambda x más lambda y menos lambda. Y empezamos a determinar entonces nuestras derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial con respecto a x nos daría una y más lambda. Si derivo la función con respecto a y, entonces miremos que haría una x más lambda. Y si ahora derivo la función lambda, perdón, CL con respecto a lambda, entonces esto nos quedaría x más y menos 1. Bien, teniendo esto, entonces por pura completitud tendríamos nosotros entonces, bueno, teniendo en cuenta que esto debe ser igual a 0, igualado a 0, igualado a 0, entonces yo puedo tomar estas dos primeras ecuaciones y decir que y es igual a menos lambda, x es igual a menos lambda, con lo que y debe ser igual a x para que esa condición se cumpla. Si eso es así, entonces puedo resolver esta función que tengo acá, entonces de tal forma que x más x menos 1 debe ser igual a 0,
Entonces x o 2x igual a 1, con lo que x es igual a 1/2. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces y es igual a 1/2 y entonces lambda debe ser igual a menos 1/2. Bien, entonces en este caso tenemos únicamente una función como tal. Ahora tendremos que hallar nuestra segunda derivada de la función, o sea, Lxx. Si yo hago Lxx, esa función me daría 0. L de y nos daría 0 también. Y L de xy nos daría igual a 1. Bien. Entonces, haciendo el determinante por la forma que dijimos ahorita, o sea, Lxx, Lyy, L de xy y L de yx, haciendo esas derivadas en los determinados puntos, que vamos a tener nosotros Lxx0, Lyy 0, Lxy es 1 y Lyx, entonces si derivamos esta función con respecto a x, también nos va a dar 1 en ese punto, con lo que este determinante sería 0 por 0, 0 menos 1 por 1, menos 1. Bien, entonces, como ese determinante es negativo, entonces no va a estar o no está definido la función en ese punto. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. En la clase de mañana voy a hacer otros ejercicios adicionales para pues ir entendiendo un poco más todo lo que tiene que ver con la función. Bueno, que pasen buena noche.